Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Tal y como habíamos quedado previo al proceso electoral en una entrevista que habíamos hecho con el profesor Jan Basset de la Universidad de Rosario, pues le hemos pedido al profesor Basset que nos acompañe de nuevo en este programa de Punto Crítico una vez terminada el proceso electoral en Colombia, pasada la segunda vuelta, y que pues ha tenido los resultados que ya todos conocemos con la elección del señor Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Profesor Basset, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, Carlos. Pues, profesor Basset, quiero arrancar con esta primera pregunta, que creo que es una pregunta de la obviedad, pero quiero preguntársela de esta manera, y es que el candidato de la alianza interpartidista Pacto Histórico, Gustavo Petro, obtuvo la presidencia el 19 de junio, en la segunda vuelta, obteniendo 11.291.000 votos, 986 votos, contra Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien finalmente obtuvo 10.604.337 votos. Profesor Basset, Gustavo Petro ha ganado, pero ha ganado por menos del 51%, no alcanzó ni siquiera el 51%, y Rodolfo Hernández obtuvo algo así como el 47% en una votación, las dos muy importantes. ¿Usted cómo ve esos resultados electorales? Sí, efectivamente es una victoria ajustada, sufrida, ¿cierto? La campaña de segunda vuelta ha sido muy dura. Gustavo Petro incluso en la noche de la primera vuelta aparecía casi que derrotado, ¿no? Se daba por descontado que los votos de Federico Gutiérrez se reportarían sobre Rodolfo Hernández y que por lo tanto iba a ser muy difícil para Gustavo Petro. Finalmente logró revertir esta desventaja que parecía tener en este momento. Y finalmente, entonces, una victoria ajustada, pero quizás no tanto como dejaban ver las encuestas, las últimas encuestas que se publicaron justo antes de la veda electoral, hace una semana, que mostraban incluso un empate técnico, ¿no?, entre los dos candidatos, y teníamos temores, de hecho, de que hubiera una diferencia tan ajustada de pronto como para dejar pie a contestaciones de los resultados. Finalmente no fue así. Bueno, 3 puntos es ajustado, pero no, ni tanto, no hubo como contestaciones ahí con este margen. En ese contexto, el país queda fragmentado. Si uno mira el mapa, hay un mapa claramente que votó por Rodolfo Hernández, hay un mapa que votó claramente por Gustavo Petro, y adicionalmente, si bien no quedó tan ajustado, tampoco quedó tan holgado, tampoco fue una diferencia, digamos, muy grande, y esto hace que el país queda fragmentado incluso en el resultado electoral. ¿Cómo entender esa fragmentación? Sí, fragmentado, eso no es nuevo, ¿no? Porque si uno mira los mapas de los resultados en esta segunda vuelta, se parecen mucho a los mapas que ya conocíamos del plebiscito, de las elecciones pasadas de 2018, incluso de la segunda vuelta entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga de 2014. Una fragmentación territorial entre el centro del país, que votó más por Rodolfo Hernández, y la periferia geográfica, es decir, las dos costas y el sur del país, que se inclinó mucho más por Gustavo Petro, masivamente en el caso de la costa pacífica. Por ejemplo, fractura social también en el voto de las grandes ciudades, donde los barrios populares se inclinaron masivamente por Gustavo Petro, mientras los barrios de clase media o más ricos, más a favor de Rodolfo Hernández. Entonces, una serie de fracturas que el país va a tener que resolver, que se acentuaron en estas elecciones además, ¿no? Incluso que se acentuaron mucho más en esta segunda vuelta, donde Gustavo Petro logró progresar mucho más, donde ya estaba fuerte, particularmente en el Pacífico. Profesor Basset, usted pues es francés, vive en Colombia y de alguna manera podríamos decir usted nos observa desde afuera, aunque vive en el país y, digamos convive con los colombianos. Para usted, ¿qué significó esta elección en particular y esta elección en el contexto de las últimas 2 décadas en Colombia? Quiero aclarar que soy colombiano. Bueno, bien, eso me alegra. Pero sí, recién inmigrado, bueno, recién, hace 20 años. Yo creo que aquí hay unas permanencias, ¿no? Esta diferencia entre
estas diferencias territoriales que observamos en las elecciones, más allá de los proyectos ideológicos. Digamos, en su momento fue Zuluaga versus Santos en 2014, ahora es Petro versus Hernández, proyectos políticos que son bien distintos, pero una lógica geográfica del voto que se mantiene, que muestra que acá hay determinantes de votos que son importantes analizar, que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? En el territorio, la presencia del Estado, qué tipo de economía hay en nuestros territorios. Entonces hay muchas fracturas ahí que se expresan en estas elecciones, que permanecen, pero que se expresan de un modo diverso en función del contexto político. En ese contexto, la pérdida de Hernández, que además resulta ser una pérdida de alguna forma ganando, porque era un outsider, acaba de llegar a la política con una experiencia muy particular en la alcaldía de Bucaramanga, la capital de Santander, una ciudad intermedia con un papel importante en la política y la economía del país y en la historia del país. Obtuvo 10.604.000 votos. ¿Qué significa que un outsider como Hernández tenga esta votación? Bueno, sí, Rodolfo Hernández hizo una campaña muy interesante en los primeros momentos de la campaña, ¿no? Y echó mano de este discurso antipolítico en contra de la clase política y en contra de la política en general, diría yo, ¿no? Que es muy popular en Colombia, que viene de lejos y que se expresó con más fuerza en un momento de muchas críticas a la política en el país. Y después, en la segunda vuelta, o incluso antes, después de las consultas, básicamente Rodolfo Hernández creció recogiendo un poco todos los votos, diría, anti-Petro o anti-izquierda, ¿no? De resistencia al empuje de Gustavo Petro en estas elecciones. Yo creo que Rodolfo Hernández entonces acá pues, logró unos resultados importantes. Ahora yo no sé muy bien cómo él piensa capitalizarlos, ¿no? Ha dicho entonces aparentemente que acepta la curul de la oposición, al mismo tiempo que no piensa hacer oposición, que piensa más bien estar en una actitud, no sé si independiente, vamos a ver exactamente cómo se pronuncia, pero que no se plantea como oposición a Gustavo Petro, a su gobierno. Desde ese punto de vista, yo creo que en el contexto actual habría una apertura de pronto para que Rodolfo Hernández jugara un papel en la recomposición de la derecha en el país, pero parece que no está tan decidido a hacerlo, ¿no? Que no sea realmente lo que quiere hacer él. Entonces yo no sé muy bien qué papel puede jugar en el porvenir, ¿no? Tendría toda la posibilidad para tener este papel, pero no veo claro qué es lo que quiere él. Uno podría pensar que Rodolfo Hernández no es exactamente un político de derecha en el contexto colombiano, en el contexto de la derecha colombiana, es decir, no lo ve uno exactamente, por ejemplo, comprometido con temas como la ilegalización del aborto o por ejemplo, el retroceso en el reconocimiento de derechos sexuales de género y reproductivos. Es decir, no tiene una agenda exactamente de derecha, él no pareciera ser un candidato exactamente de la derecha. Así es, pero justamente por eso me parece que podía jugar un papel interesante en la recomposición de esta derecha. ¿Por qué lo digo? Yo creo que hay elementos que sí son de derecha en su discurso. Por ejemplo, en lo económico, ¿no? Este discurso antipolítico pasa también por una crítica implícita, creo yo, hacia el sector público, ¿no? Ahí reivindicó su papel su condición de empresario, ¿cierto? De persona que viene del sector privado y que de cierto modo asimila todo lo que viene del sector público a ineficiencia en el mejor de los casos, cuando no a corrupción, ¿no? Y su discurso era un poco, consistía un poco a decir que iba a manejar el sector público como si fuera una empresa, ¿no? Con todas estas referencias de eficacia que atribuía él al mundo del sector privado. Yo creo que esto, digamos, es un elemento que tiene mucho que ver con el discurso de la derecha en el ámbito económico, pero efectivamente con matices con lo que ha sido la derecha desde el principio del siglo en Colombia, que ha sido muy influenciada por el uribismo, que metía mucho en el centro de su discurso el tema de la seguridad, y Rodolfo Hernández, a pesar de haber votado no al acuerdo, pues no
no insistió mucho sobre esos temas, dijo que iba a implementar el acuerdo, que estaba a favor de la paz, en fin. Entonces, esto no, ya no es el centro de su discurso y efectivamente en temas culturales quizás una apertura mucho más pragmática a estos temas efectivamente del aborto, de las minorías, etcétera. Profesor Jan, uno de los puntos de debate que ha habido en la, digamos, en la parte de la mecánica electoral ha sido que Gustavo Petro tuvo un crecimiento importante de votación para poder ganar. Algunos han puesto en duda cómo fue que obtuvo ese crecimiento, pero más allá de eso también hay un segundo aspecto asociado a esta pregunta y es el crecimiento fue importante, pero no fue determinante. O sea, determinante sí porque obtiene la victoria, pero no fue, digamos, absolutamente abrumador. Yo creo que sí fue determinante porque en realidad no es solamente el crecimiento en términos de porcentaje, ¿no? De 65 a 60, de 55 a 58 de participación, digamos, sino que además ha cambiado mucho más porque en realidad ha cambiado el mapa de la participación también. Es decir, la participación creció mucho más donde Petro era fuerte y creció con base a una movilización muy fuerte de terreno de su campaña. Y ahí se vio muy bien la diferencia que había entre las dos campañas. La campaña de Gustavo Petro tenía mucho más músculo en términos de equipo de terreno, ¿cierto? Que Rodolfo Hernández, que hizo mucho una campaña en redes, una campaña que él mismo quería austera y que no tenía tanto recurso humano, digamos, en los territorios para movilizar los electores, para llevarlos a votar, transportarlos incluso a votar el día de las elecciones. Y si uno mira lo que ha pasado en las ciudades grandes, uno ve que en las ciudades grandes la participación no creció mucho, ¿no? No tanto, incluso en algunos casos, en el caso de Medellín, por ejemplo, bajó un poquito la participación. Sin embargo, cambió la participación. Cambió porque pues, la participación de los barrios populares donde estaban las bases de Gustavo Petro subió la participación en este caso a favor de Gustavo Petro y tendió a bajar en los barrios más acomodados, particularmente posiblemente porque los electores de Federico Gutiérrez no fueron totalmente convencidos de ir a votar por Rodolfo Hernández. Hay un cambio, ya para saliéndonos un poco de la mecánica electoral, hay un cambio en el discurso político de Gustavo Petro hasta antes de la elección. Tenía un discurso bastante confrontacional, bastante radical y el discurso con el que, digamos, de alguna manera asume la victoria electoral y además previa al reconocimiento de la derrota de Rodolfo Hernández y la felicitación del presidente Duque. Gustavo Petro lanza un discurso que parece ser conciliador y además buscando un acuerdo nacional. ¿Cree usted que esa idea de un acuerdo nacional, de esa conciliación, está basada en este asunto de que hay una mitad del país que no votó por él? Yo creo que es un discurso que venía desde antes en la campaña de Gustavo Petro. Él hace mucho tiempo que habla de este acuerdo nacional, de la necesidad de superar el conflicto en particular con base a un acuerdo quizás mucho más amplio o mucho más explícito que el que se dio en el momento del acuerdo de paz, que finalmente no fue un gran acuerdo nacional, ¿no? El plebiscito lo mostró, ¿no? Fue más bien la ocasión de unas divisiones muy fuertes en la opinión del país. Y yo creo que Gustavo Petro ha tenido siempre la ambición de hacer que la paz sea la ocasión de construir un consenso muchísimo más amplio. Lo ha retomado mucho en su discurso de victoria, ¿no? Donde ha reintroducido este tema de la paz que no estuvo tanto en el centro de la campaña electoral, quizás porque era justamente bastante consensual, ya no había ningún candidato que se oponía finalmente a la implementación de los acuerdos de paz, incluso Federico Gutiérrez con el apoyo del uribismo detrás, pues fue bastante prudente en este tema y bastante conciliador. Entonces no estuvo en el centro de la campaña, pero en este discurso de victoria Gustavo Petro volvió a poner el tema en el centro, habló mucho de la paz, de que quiere ser el presidente de la paz, pero pues una paz ya no para resucitar las controversias del acuerdo, sino al contrario para tratar de construir acuerdo y pues ha multiplicado en este discurso las manos tendidas con todos los sectores. Incluso el uribismo lo hemos visto, entonces va a haber conversación entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, que pues es una cosa
realmente llamativa, ¿no? Porque era realmente simbolizan, digamos, los dos, de cierto modo, esta división del país desde hace mucho tiempo. En el contexto, profesor Basset, de esta campaña electoral, en la Universidad Nacional hicimos una encuesta desde el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, en la que yo tuve la oportunidad de participar y una, frente a este asunto que usted dice de la paz, que fue muy evidente en la campaña, aparece un dato muy interesante y es que pareciera ser que la paz no era un elemento determinante. De hecho, en las primeras preguntas, cuando se le preguntaba a las personas cuál era, por ejemplo, los temas más importantes, aparecía el desempleo con el 50%, la corrupción con el 51%, la seguridad con el 50%, acceso a la salud, acceso a la educación, la inflación, acceso a alimentos, falta de vivienda, polarización política. Es decir, pareciera ser que incluso más allá de que el presidente electo haya resucitado el tema de la paz, socialmente el tema de la paz no parece ser una preocupación sustancial de la sociedad hoy. Así es, y de pronto por eso no estaba en el, sentido en el centro del discurso de campaña. Al mismo tiempo, yo creo que depende mucho de lo que entendemos por la paz, ¿no? Si limitamos, digamos, este tema de la paz al tema de la implementación de los acuerdos, efectivamente no fue un objeto de controversia en estas elecciones, pero yo creo que cuando Gustavo Petro reintroduce el tema en su discurso de victoria, apunta a una cosa mucho más grande, justamente, ¿no? Hablo de paz, de justicia social y de justicia ambiental, ¿no? Como un poco un tríptico que hace pensar un poco a lo que fue el de Álvaro Uribe en su momento de seguridad democrática, confianza inversionista e inclusión social. El de Petro sería la paz, la justicia social y justicia ambiental, pero justamente en este tríptico el papel de la paz es mucho más que superar el conflicto armado, creo yo, sino también empezar a superar desigualdades, exclusiones de todos tipos, para a través de, digamos, de este gran acuerdo nacional que Gustavo Petro pretende construir, o por lo menos así lo interpreta uno, viendo un poco cómo él vincula este tema de la paz mucho más temas de orden económicos y sociales, creo yo. Por lo tanto, se vuelve este tema de la paz una forma digamos, de hablar de muchísimo más otras cosas, pero de pronto tratando de reconstruir primero lo que fue la coalición que acompañó Juan Manuel Santos, ¿no? Detrás de la bandera de la paz, y quizás pues tratando de ir un poco más allá, porque en el fondo Gustavo Petro sabe pertinentemente bien que desde las elecciones de marzo en el Congreso no hay una mayoría de izquierda, no va a poder hacer un gobierno simplemente de izquierda y pues le toca inventarse otra cosa para movilizar una coalición mucho más amplia detrás de su gobierno. Una de las respuestas que encontramos en esta encuesta a mí me parece muy relevante y es que el 27% de los encuestados hoy se declaran de izquierda, solo el 27% se declara de derecha y el 47% se declara de centro. Esto es muy curioso porque si usted recuerda las encuestas de los años anteriores, algo así como un 45, 46, 47% de los colombianos se declaraba de derecha. ¿Hay un cambio en la cultura política de los colombianos? Sí, ha sido un cambio paulatino, efectivamente. La proporción de los colombianos que se definen de derecha ha venido bajando desde la época del uribismo hegemónico, digamos, de la primera década del siglo. Pero yo creo que hace ya, yo creo que también esta encuesta muestra también que este tema que hemos machacado durante la campaña electoral por parte de los medios de comunicación en particular, de que esto es un país muy polarizado, pues eso es algo que no resiste a ningún análisis, ¿no? La encuesta muestra que no es así, ¿no? Y que si fuera un país polarizado tendríamos quizás 50% de los colombianos que se definen de izquierda y 50% que se definen de derecha, y no es así. La gran mayoría se define de centro, no es nuevo, hace tiempo que es así, que la mayoría se define como de centro. Y la cuestión acá es un poco, pues, ¿por qué finalmente en este contexto el centro no ha logrado tener mejores resultados en la elección presidencial, que sí los tuvieron en la elección legislativa, ¿no? Donde ganaron partidos más de centro.
a pesar de que el pacto histórico tuvo la primera minoría, digamos. ¿Cree usted, profesor Basset, que se van a superar las heridas y las confrontaciones y la campaña sucia de esta competencia electoral? Yo creo que sí, pues la democracia siempre funciona así y siempre se logra pasar sobre estas páginas. De hecho, yo siento que desde domingo el sentimiento que predomina quizás en Colombia, más allá del entusiasmo de algunos y la decepción de otros, es un poco un sentimiento de alivio de que pues parece que desde domingo la cosa pasa quizás de una forma mucho más conciliadora de lo que hubiéramos podido temer, ¿no? Lo que domina es el tema del diálogo de todas partes, las grandes personalidades de derecha han reconocido la victoria de Gustavo Petro, tanto Rodolfo Hernández como Federico Gutiérrez y el propio Álvaro Uribe, y todo el mundo pues está en una actitud finalmente de diálogo bastante conciliadora que contrasta efectivamente con todo lo que ha sido el discurso de la campaña. Bueno, la política es así, hay un tiempo para la confrontación y un tiempo después para tratar de armar consensos. Profesor Basset, mi última pregunta. Se dijo durante la campaña, y el mismo Gustavo Petro dijo varias veces que en Colombia no había una democracia real, que no era cierto, y se dijo que estábamos frente a un golpe de Estado, cuando además aquí hay unas fuerzas militares que son profundamente institucionalistas y con una real separación entre el poder civil y militar. Y finalmente Gustavo Petro es elegido con claridad, y usted mismo lo acaba de decir. Los oponentes han reconocido abiertamente y han dicho por el mantenimiento de la democracia hay que reconocer los resultados con claridad y punto, y digamos nadie ha puesto en cuestionamiento el resultado. ¿Cree usted que esto demostró que la democracia con todos sus problemas funciona en Colombia? Sí, yo creo que sí, y yo creo que ya no hay mucho espacio después de esta elección de un primer presidente de izquierda para seguir con este discurso de que acá no hay democracia. Pues es algo que se repetía mucho en muchos sectores de la izquierda por esta sensación de haber sido históricamente excluidos, marginalizados, etcétera. Es un sentimiento que se fundamenta a veces sobre cosas bien reales, pero a pesar de todo, pues lo que hemos visto efectivamente con esta victoria de Gustavo Petro es que pues la democracia electoral funciona y pues por lo tanto pues este cliché, digamos, de que no hay democracia en Colombia, yo creo que hay que reevaluarlo. No significa que todo está maravillosamente bien, por supuesto. La democracia, de hecho, no es un modelo acabado nunca, ¿no? Es un modelo pues, que permite tramitar la controversia política de una forma pacífica y de una forma, yo diría, políticamente eficaz. Pues yo creo que es una etapa importante justamente para una mayor aceptación finalmente de estas reglas y de estos procedimientos. Después veremos qué podremos hacer a nivel de políticas públicas con esto. Profesor Basset, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Con mucho gusto. Bueno, los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.